Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos al tema número 12 de nuestro curso de oración, titulado Los Salmos, Oración de Jesús y Oración de la Iglesia. Este tema será impartido por el presbítero José García Blanquel, párroco de la Iglesia de la Santa. Vamos a dar inicio con el tema. Les invito, hermanos, a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el siguiente canto. Señor Dios nuestro. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Bienvenido, Padre José. Señor. Buenas noches, son los nervios ante este auditorio selecto. Gracias por participar en este tema número 12 que hoy corresponde. Los salmos, oración de Jesús y oración de la Iglesia. Los salmos son oración, poesía y canto, culmen de la experiencia religiosa de Israel, manantial de oración para los cristianos. Como se hace en cada tema, al inicio se presenta el enlace para recordar algo del tema o de una manera general del tema anterior. Se reflexionó sobre la oración comunitaria, teniendo como modelo a la primera comunidad cristiana y a la Iglesia. Como sabemos, esto se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se nos presentan los 20 primeros años de la vida del cristianismo. Nos propusimos perseverar en la oración y fortalecer nuestra fe, así como el compromiso de orar en familia y por las demás personas, que mucha falta nos hace cada día
la oración personal, familiar y como iglesia, como comunidad parroquial o grupal, según el apostolado que cada uno realiza dentro de su comunidad. En este tema vamos a descubrir la riqueza de los salmos para mejorar nuestra participación en la liturgia y la meditación personal. Como objetivo general es reconocer que los salmos son oraciones de nuestro Señor Jesucristo y de la Iglesia que formamos todos desde el bautismo. Y como objetivo específico, descubrir la riqueza que encierran los salmos como camino de oración para los cristianos de todos los tiempos. Se presenta el contenido de este tema. Libro de los Salmos. Se compone de 150 oraciones, poesía y canto, herencia judía que nacen de las experiencias personales y comunitarias en el pueblo judío. Nuestro Señor Jesucristo fue judío. Oración de Jesús y de la Iglesia, la celebración de la Eucaristía, incluso más adelante lo vamos a ver cómo después de la institución de la Eucaristía fue con sus apóstoles a orar con los salmos y la oración del cristiano. Géneros literarios que también vamos a ver dentro del tema: himnos, súplicas, acciones de gracias, didácticos y reales. Son los géneros literarios de los salmos. Señor Dios, Salvador mío, de día y de noche grito hacia ti. Llegue hasta ti mi súplica. Haz caso a mi clamor. Salmo 88, versículos del 2 al 3. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de dioses extranjeros, postrado hacia tu santo templo. Doy gracias a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad, pues tu promesa ha superado a tu fama. Salmo 138, versículos del 1 al 2. Número 1. Los salmos, herencia de un pueblo. Los salmos son obra de la cultura judía y fruto de su espiritualidad, que significa que no solamente es conocerlos, sino hacerlos vida, fortalecer el espíritu, el interior. Jesús, como todo niño judío, debió aprender los salmos de memoria a temprana edad. No se puede decir a qué edad. En los evangelios encontramos que Jesús se refiere a ellos con frecuencia. En el evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 35 al 36, perdón, de San Marcos, y luego de Mateo, capítulo 27, versículo 26. Las últimas palabras en su vida hacen alusión al Salmo 31, versículo 6, pero que aparece en el Evangelio de San Lucas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es una de las 7 palabras
en las que se reflexiona el Viernes Santo, cuando es la predicación de las 7 palabras, y que también aparece en el Evangelio de Lucas. Número 2, Jesús y sus discípulos oraban con los salmos. Si alguien pregunta o quiere saber por qué los salmos son importantes, pues porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, les dio la importancia juntamente con sus discípulos. Alguien puede decir, pero es que a mí, mi abuelita, mi tía, un vecino, cuando fui a determinado lugar, me dieron una oración muy bonita, sí, pero los salmos son más importantes. En la oración de Jesús con sus discípulos, los salmos tienen especial importancia. San Mateo nos narra en la escena que sigue a la institución de la Eucaristía que después de cantar los himnos, es decir, los salmos, salieron hacia el monte de los olivos antes de ir a la oración del huerto que conocemos y después de cenar. Tras la muerte de Jesús, los discípulos continuaron orando con los salmos. El libro de los Hechos de los Apóstoles dan testimonio. Se refiere que Pedro y Juan subían al monte para hacer oración de la tarde. Lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. El libro de los Salmos, una colección de oraciones. Los Salmos conforman una colección de 150 oraciones. En la Sagrada Biblia encontramos una doble numeración a partir del Salmo 10, que podríamos decir que corresponde al número 9, pero se divide y da lugar al Salmo 10. El primero corresponde a la numeración del texto hebreo tradicional. Se ubica afuera del paréntesis. Es la referencia más común para nosotros. El segundo pertenece a la traducción griega de los 70. Se coloca dentro del paréntesis. Es la que se usa en la liturgia. Seguramente que algunos saben que hay Biblias católicas que no hacen esta separación, como es la Biblia de Cantera Iglesias, que también edita Bach. Depende también de los autores. Y que en el fondo es lo mismo, aunque aparece esta división de algunos salmos para dar pie a otros, no le quitan contenido ni sentido a los 150 salmos. Los salmos son escritos bíblicos recopilados a lo largo de muchos años. En su composición participaron diversos autores.
Los salmos se llaman salmos porque cuando fueron traducidos al griego, se le identificó con el salterio, instrumento musical con el que se acompañaban al cantarlos. El salterio era un instrumento que ayudaba a cantar los salmos. De allí que también se nos pida que se canten los salmos, especialmente en la Eucaristía, el salmo responsorial, que también se puede recitar, pero es preferible cantar. Los salmos contienen oración, poesía y canción. Los salmos recogen sentimientos de lamento, de súplica, confianza, arrepentimiento, gratitud, alabanza, admiración, profesión de fe. Cuando fueron puestos por escrito, adoptaron expresiones poéticas. Después se hicieron acompañar de música y se convirtieron en canto. Algunos contienen indicaciones de cómo se deben cantar en la misma Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el Salmo 22 especifica al maestro del coro con la melodía de la sierva de la aurora. Salmo 22, versículo 1. No sé cuál sea la melodía de la sierva de la aurora. Se puede afirmar que el libro de los Salmos es oración, poesía y canto. Se vuelve a repetir para que se nos quede y además ustedes tienen su texto. Representa el culmen de la experiencia religiosa de Israel y una de las joyas poéticas de la literatura universal. No solamente se reconoció para orar, sino la literatura universal también lo reconocen los estudiosos. Número 5. Géneros literarios de los salmos. En los salmos encontramos a veces expresiones que parecen exageradas o poco reales. Al tratarse de poemas, habremos de tener en cuenta su género literario para entenderlos mejor. Algunos son individuales y otros colectivos. Podemos clasificarlos a grandes rasgos como sigue. Himnos. Su característica es alabanza a Dios. Es lo que pretenden los himnos cuando aparecen en los salmos, que se ha manifestado en la creación y en la historia y la exaltación de sus atributos. Qué grande eres, Señor, qué poderoso. Vamos a escuchar la proclamación del Salmo 100. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren a su presencia con vítores. Reconozcan que el Señor es Dios, que nuestro Dios es poderoso. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dándole gracias, por sus atrios con himnos. Denle gracias, bendigan su nombre. El Señor es bueno, su amor es eterno, su lealtad perdura por generaciones.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La finalidad de los himnos es alabar a Dios. Súplica es el motivo más frecuente en que los salmos, donde se reflejan situaciones difíciles en la vida de las personas, del hombre, enfermedad, peligros, enemigos, prisión, falsas acusaciones, muerte, sequía, hambre, plagas, exilio, sufrimiento, ahora por lo que estamos viviendo. Se incluyen 3 grupos: lamentaciones o súplicas individuales, oraciones de confianza y acción de gracias. Vamos a proclamar el Salmo 3. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo sentiré angustia en mi alma y tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará a costa mía? Señor, Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos para que no me duerma con los muertos, y no diga mi enemigo que acabó conmigo, ni mis adversarios se alegren al verme vacilar. En cuanto a mí, confío en tu bondad. Conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que me ha tratado bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se dice que dentro de la piedad popular, lo que más se presenta son las súplicas, las peticiones, y es precisamente por los momentos difíciles que cada persona vive, aunque algunos solamente nos acercamos a Dios cuando tenemos esta situación adversa y no somos constantes en nuestro compromiso como iglesia, como bautizados, como hijos de Dios. Reales está dentro de los géneros literarios, como está indicado. Su mensaje central se basa en la figura del rey como instituido por Dios. Voy a hacer la proclamación del Salmo 21, del versículo 1 al 8 y siguientes. Señor, el Rey festeja tu triunfo cuando se alegra por tu victoria. Le has concedido lo que desea su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con bienes. Le has puesto en la cabeza una corona de oro. Te pidió vida y se la concediste, años que se prolongan sin término. Grande es su prestigio por tu victoria. Le has conferido honor y majestad. Le has concedido bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Porque el Rey confía en el Señor. Con la gracia del Altísimo no fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues se nos dice que el rey es instituido por Dios, diríamos el gobierno,
pero desafortunadamente los gobiernos de la mayoría del mundo, y nuestra patria no es la excepción, no son conscientes del régimen que Dios les participa para el bien, y solamente es para sus intereses en la mayoría de los gobernantes. No valoran que han sido puestos por Dios y solamente ven su conveniencia, y hay que hacer oración por ellos, intensificar nuestra oración para que le agradezcan a Dios y que su gobierno no sea motivo para que los ciudadanos nos alejemos de Dios por sus disposiciones que dan, como sabemos últimamente, el respeto a la vida desde el vientre de la madre cada día es menos. El respeto al matrimonio que Dios instituyó desde el inicio entre hombre y mujer, el gobierno lo va haciendo a un lado, y ahora los matrimonios igualitarios. Los valores de la familia no se hace conciencia, solamente porque pues fue otra época y ya es otro, y ya estamos en otra etapa moderna, o la modernidad. Pasamos a los salmos, al género didácticos. Abarcan los salmos de liturgia, denuncias proféticas, salmos proféticos y sapienciales. Enseñan a reflexionar sobre la experiencia de vida y orientan la conducta. Voy a hacer la proclamación del Salmo 14. Dijo en su corazón el insensato: mentira, Dios no existe. Son gente pervertida que hacen cosas infames. Ya no hay quien haga el bien. Se inclina Dios desde el cielo, mira a los hijos de Adán. ¿Habrá alguno que valga, siquiera uno que busque al Señor? Todos están descarriados, y juntos se han corrompido. No queda ni un hombre honrado, ni uno demuestra siquiera. No comprenderán esos malhechores que, cuando comen, se comen a mi pueblo. No le han pedido a Dios la bendición. Pero mira, cómo se asustan de repente. Dios estaba entre los justos. Ustedes frustraban la pobreza del pobre. Ustedes frustraban la esperanza del pobre, pero es Dios su refugio. ¿Quién traerá de Sión la salvación de Israel? Cuando a su pueblo Dios traiga de vuelta, habrá alegría en Jacob. Israel será colmado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se nos dice que hay que aprender de lo negativo que vemos, pero no para hacerlo, sino para no hacerlo. Y algunos, pues cuando vemos actitudes negativas, decimos, como dice el Salmo, pues si nadie ya lo hace, ¿por qué no participas en la misa? ¿Por qué no comulgas? ¿Por qué no te dispones a colaborar en el apostolado, en la parroquia? No, pues son pocos los que lo hacen. Y luego todavía dicen, y los que lo hacen es porque no tienen que hacer. Y nos quedamos ahí con esa actitud negativa, pero hay que aprender que eso no es lo correcto. Los salmos número 6 hablan de Cristo. Los primeros cristianos se sirvieron de los salmos para entender el misterio de Dios hecho hombre y para explicarlo.
cuando describen la victoria del Rey Mesías, evocan la figura de Jesucristo o expresan el anhelo de la época mesiánica. Salmo 110 y Salmo 118. Por ejemplo, el Salmo 31 anuncia el sufrimiento de Jesús. Siguiendo por este camino, los santos padres comentaron todo el salterio a modo de profecía acerca de Cristo y su iglesia. Recordemos que un profeta no es el que adivina el futuro, sino el que habla en el nombre de Dios. Y los santos padres y los escritores cristianos que vivieron entre el siglo I y VIII después de Cristo se destacan por su santidad de vida, su correcta ortodoxia doctrina y el testimonio que dieron en su comunidad, que cada día se nos hace más difícil ser testigos del Evangelio, de la palabra de Dios, aún sabiendo, aún participando en los diferentes grupos de apostolado que tenemos que hacer. Número 7. Los salmos en la iglesia. Fiel a su maestro, la iglesia ha seguido orando con los salmos, como en la celebración de la Eucaristía. En la celebración, los salmos se ubican después de la primera lectura, como respuesta a la palabra de Dios que acaba de ser proclamada. De ahí lo importante que es estar conscientes en el salmo responsorial que se hace después de la primera lectura. A veces el sacerdote, para reafirmar la homilía, dice, pues como proclamamos, como respondimos en el salmo responsorial, y pregunta a la comunidad, a ver, ¿qué respondieron? ¿Qué cantaron después de la primera lectura? Y pues nada más, las personas empiezan a ver a los lados, a ver quién contesta. En ocasiones, pues porque no tenemos un sonido adecuado, pero a veces, aunque estén las personas cerca o enfrente, no fueron conscientes de lo que cantaron, de lo que respondieron como salmo responsorial, que es una respuesta a la primera lectura. Y hay que hacerlo, hay que tomarlo en cuenta. Desgraciadamente, las personas le dan poca importancia al no reflexionar sobre lo que repiten en el salmo. El hecho de repetir una frase del salmo es porque el pueblo judío oraba así. También nuestro Señor Jesucristo. Cuando querían resaltar un aspecto del salmo, lo repetían. Los salmos son palabra de Dios. Liturgia de las horas. La iglesia ora con los salmos en lo que se conoce como liturgia de las horas u oficio divino. Comprende de 3 momentos en los que la comunidad cristiana se reúne para orar con los salmos. Al amanecer o del inicio, laudes.
Al atardecer o puesta del sol, vísperas. Al anochecer, completas. Se dice que esta celebración de completas se puede hacer ya en la noche antes del descanso, a la hora que ya se vaya a descansar por la noche. Y las vísperas, de preferencia de las 6 de la tarde en adelante. Y la oración de las laudes es desde la mañana, desde el amanecer. Y se nos va diciendo cuál es la finalidad de la celebración de la liturgia de las horas. Y ustedes están escuchando que estoy diciendo de la celebración, porque algunos o la mayoría todavía decimos, voy a rezar las laudes o voy a rezar las vísperas o voy a rezar las completas. Es celebración. El pueblo judío y posteriormente la iglesia primitiva oraba, como hasta hoy, al amanecer, al mediodía y en la tarde. Cuando habla del mediodía, que aquí no se mencionó, se refiere a la hora intermedia, que comprende tercia, sexta y nona, y que hacen alusión a los momentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el Viernes Santo, algunos sacerdotes nos dicen que a las 3 de la tarde, en donde estemos, hagamos la profesión de fe o la oración del credo, que es en donde profesamos las verdades de nuestra fe católica. En la celebración de la liturgia de las horas se recitan o cantan los salmos, distribuidos en 4 semanas, junto con un cántico del Antiguo Testamento, el Benedictus, o del Nuevo Testamento, el Magnificat, y el cántico de Simeón, que es en la noche, según la hora en que se reza. Todo con la finalidad de consagrar a Dios la jornada y santificar cada momento del día. Es la finalidad de la liturgia de las horas. La Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, ha resaltado la importancia de esta oración para los laicos. Se recomienda que los laicos recen o celebren el oficio divino o con los sacerdotes o reunidos entre sí, e inclusive en particular. Así es que en algunas comunidades, en algunas parroquias, el sacerdote invita a que antes de la misa se celebren los laudes, y por determinadas circunstancias el sacerdote no puede estar y dicen, ¿y el padre, el párroco, dónde está? Pero también los laicos lo pueden hacer, o incluso en particular, y es oración de la iglesia. Cuando se celebra la liturgia de las horas, se ora por todo el mundo, por todas las personas, por toda la gente. De ahí que no es correcto decir, es que por mí nadie reza. Y claro, la Eucaristía no se diga. Pero tampoco es correcto decir, pues al cabo que están rezando por mí, aunque yo no participe en la misa o aunque no participe en la celebración de la liturgia de las horas, hay gente que está rezando por mí. Sí, pero ojalá que el hacer oración por ti, por mí, sea para que nosotros también lo hagamos, porque si no, hasta caemos en la omisión que
que decimos en la oración del yo pecador. Palabra, obra y omisión. Pudiendo orar, pudiendo unirte a la oración de la iglesia y no lo haces. Es una falta de omisión. Hay personas que tienen su liturgia de las horas en un momento, en un principio, en algunos días, sí participaban, llevaban su liturgia de las horas y ahora ya no lo hacen. Y se justifican que porque tienen que hacer otras cosas cuando vienen a prestar algún servicio a la parroquia, pero es porque les incomoda el llevar consigo la liturgia de las horas y más el celebrarlas, el orar. Esto se les va a enviar, ojalá que lo puedan ver en su teléfono celular, porque aquí no se puede ampliar. Los que gusten, se les presenta un poco más amplio, como dice, los que alcancen a ver el sentido de la celebración de la liturgia de las horas u oficio divino. Hablamos a Dios con palabras de Dios, es lo que nos dice el número 9. En los salmos, las personas hablan a Dios de tú a tú con una increíble libertad. Muestran gran confianza en Dios. Ello es expresión de un diálogo profundo. Los salmos son oración inspirada por Dios, por lo que constituyen un manantial privilegiado de oración para los cristianos. En ocasiones, cuando nos dirigimos a las personas de tú a tú, como que nos da cierta autoridad o a veces autosuficiencia, y eso implica el faltarle el respeto a alguien. Y se da la situación, a lo mejor alguien ha escuchado, cuando va a la parroquia y le habla al sacerdote así fuerte, y alguien le dice, ¿por qué le dices eso al sacerdote? ¿Por qué? Si somos iguales de tú a tú. Cuando se habla aquí, cuando se le habla a Dios de tú a tú, no significa de que le faltemos al respeto, como a veces lo hacemos con las personas. Y a la vez, pues, eso no es correcto, claro. Cuando nos dirigimos a Dios, pues está bien, pero que se haga siempre con el respeto. Cuando oramos con los salmos, hablamos a Dios con palabras de Dios. En ellos encontramos expresiones para dirigirnos a Él en diversas situaciones de nuestra vida, tales como angustia, tristeza, alegría, arrepentimiento. Se actualizan en cada cristiano que ora con ellos. Y pues ya lo hemos visto en los salmos, en los géneros que se nos presentaron. Himnos, súplicas, reales, didácticos. Llamados a orar con los salmos. Los cristianos hemos de inspirar nuestra oración en los salmos como legado de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. A veces decimos, ¿y qué le digo a Dios? ¿O cómo tiene que ser mi oración? Aquí se nos dice que los cristianos, que las primeras comunidades se inspiraban en los salmos para su oración. Y en la carta apostólica Novo Milenio Ineunte,
el Papa San Juan Pablo II exhorta a la oración con los salmos, en comunión con toda la Iglesia. Y esto tuvo lugar, como está a un lado, en el jubileo del año 2000. Ciertamente los fieles que han recibido el don de la vocación a una vida de especial consagración están llamados de manera particular a la oración por su naturaleza. La consagración les hace más disponibles para la experiencia contemplativa y es importante que ellos la cultiven con generosa dedicación. Y nos cita el documento Novo Milenio Ineunte en el número 34. En otra ocasión, el Papa menciona: deseo de este modo alentar y ayudar a todos a rezar las mismas palabras utilizadas por Jesús y presentes desde hace milenios en la oración de Israel y en el de la Iglesia. Esto, el Papa San Juan Pablo II, en una plática, en una audiencia de los miércoles, como sabemos que realiza el Papa cada 8 días, claro, cuando se encuentra en Roma, el Papa San Juan Pablo II invitaba, recordaba lo importante que es hacer la celebración de la liturgia de las horas. Y arriba en el número 34, pues de manera especial se nos pide a los sacerdotes, a los de vida consagrada o religiosos, pero también ahora, como también lo vimos antes, a los fieles. Se habla, se dice, y así es hora de laico, pero a veces como que lo tomamos con una actitud para reprochar, para agredir, para estar en contra de lo que se propone dentro de la parroquia o en la pastoral parroquial, y ese no es el sentido. Es hora de laico, pero para trabajar, para colaborar, para que sea corresponsable en la pastoral, como ahora la sinodalidad, que dice, sí, es que a todos se les invite, sí, pero que no nada más vayan a desahogarse a algunos que se les invita, sino a querer también colaborar, participar. Y ya estamos terminando, se nos proponen actividades individuales. Reflexiona en la importancia de los salmos. Lee un salmo completo y medítalo, reflexiona. ¿Qué te está diciendo en esa situación? Trata de encontrar algún mensaje para este momento de tu vida. Elabora tu propio salmo utilizando algunas palabras o frases de las que has leído. Eso se nos propone de una manera personal. Ahora, como grupo, cuando el tiempo también lo permita. Hay grupos en la parroquia, ahora con motivo de la pandemia, pues se reúnen por línea, como se dice. A lo mejor hay tiempo o a lo mejor no lo hay, pero si lo hay, pues se pide que se tome también un tiempo, dice, comente. ¿En qué situaciones podemos acudir a cada uno de ellos? Del salmo que sea proclamado, que nos evoca. Luego, ¿qué actitudes de las que ya hemos encontrado en los temas anteriores, en los temas que ya se han venido estudiando, impartiendo de parte de los sacerdotes, encontramos reflejadas en los salmos? Luego, evaluación. ¿De qué manera los salmos van a alimentar mi vida?
Y pues algunos podemos decir, no, pues a mí no me dice nada. Sí nos dicen, pero no asimilamos, no reflexionamos, no tomamos tiempo para atender lo que Dios nos dice. Por último, pues está la bibliografía, lo fundamental, la Sagrada Escritura, la Biblia de América. Sabemos que hay Biblia de Jerusalén, Biblia latinoamericana, y hay que tomar en cuenta que siempre, para que reconozcamos que es una Biblia católica, tiene que estar autorizada por algún obispo, por algún cardenal, pero que hace alusión a la Biblia de América para los que tengan en su introducción al libro de los Salmos. Y está propuesto otro cuaderno, como lo dice ahí, colección de cuadernos bíblicos, Orar con los Salmos, editorial Verbo Divino, y del padre Luis Utera, del libro Orar Evangelizando, que es el iniciador de los servidores de la palabra. Pues gracias, ya despierten. Bien, hermanos, en este momento, si tienen alguna pregunta, pueden irla escribiendo en el chat para leerla. Aquí tenemos una pregunta. Dice, por favor, padre, dé su opinión sobre los motivos hacia la falta de práctica de los salmos en el católico. Bueno, podría ser porque no se nos ha motivado suficientemente, y a lo mejor los que ya hemos recibido alguna motivación, pues también nos cuesta asumir el compromiso de que hay que tomar en cuenta que es una oración importante, que incluso nuestro Señor Jesucristo lo hacía, y que es una manera de orar también por toda la iglesia. Es lo que puedo compartir. Tenemos otra pregunta. Señale, por favor, la importancia de los salmos en la estructura de la misa. Es que todos los salmos son importantes, y en la misa, en la Eucaristía, el pedirnos proclamar el salmo como salmo responsorial. Por eso es responsorial, porque es una manera de responder o querer responder a la palabra de Dios que se acaba de proclamar.
y todos los salmos, como ya se mencionó, es palabra de Dios. Y los salmos están distribuidos según los diferentes tiempos litúrgicos. Apenas el domingo iniciamos el tiempo ordinario, que se va a interrumpir un día antes, el martes antes del miércoles de ceniza, que será el día 2 de marzo. Y pues los salmos se van presentando de acuerdo al tiempo litúrgico que vamos viviendo: Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua. Y todos son importantes, porque recordemos que el tiempo, que el año litúrgico es celebrar los diferentes misterios de nuestra fe católica, de los misterios de Cristo para nuestra salvación. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué no se ha extendido la importancia de los salmos por parte de los sacerdotes? Pues yo digo que también no hay participación de las personas, no hay disponibilidad. Yo creo que los sacerdotes estamos conscientes de la importancia de la liturgia de las horas. Voy a hablar de una manera personal. Cuando llega la gente antes de la celebración de la Eucaristía y estamos celebrando laudes, pues están así como extraños. Y uno les dice, lo que terminamos ahorita es la celebración de los laudes, que está dentro de la liturgia de las horas. Yo por lo menos a los que siempre vienen o la mayoría de las veces participan, pues son los mismos, pero yo cuando les invito o les digo, nadie distinto de los que lo hacen de ordinario, que diga, oiga padre, pues yo sí quiero participar en la liturgia de las horas, ¿no? Y pues sí, lo más fácil es decir, es que no nos enseñan, no nos dicen los sacerdotes, como en ocasiones las personas cuando solicitan alguna celebración y uno pues les pide la preparación, la documentación correspondiente y le dice uno, no, pues por el momento así, ¿no? Y llegan, no, es que es mi fe y el padre no acepta. Yo le estoy pidiendo determinado sacramento o celebración y el padre no quiere, por eso pierdo la fe. Y lo reitero, no es de que no se los diga, sino que no queremos aceptar el compromiso. No estamos disponibles también. Dice también, al final de proclamar los salmos, ¿se debe decir un gloria al término de cada uno? Es correcto. Aunque el salmo que se proclama, el cántico de Daniel, pues se dice que no, pero en la mayoría de los salmos, pues se dice que sí. Así como la tercera lectura de la celebración de la vigilia pascual, no se dice palabra de Dios, porque lo vamos a expresar con el salmo responsorial. En la vigilia pascual, pues a lo mejor algunos ya estamos durmiendo y ya no sabemos, y si despertamos y escuchamos que no dice el lector palabra de Dios, se le olvidó, pero pues no. ¿Sí?
Dice también, ¿qué es el salterio y cómo se utiliza? Pues el salterio es el que comprende los salmos y es y el salterio es el que es el instrumento para cantar los salmos. Aquí dice, la liturgia de las horas tiene que rezar todos los días o solo una a la vez. Por ejemplo, laudes, o solo vísperas, o solo completas, o si tiene que orar todos los días en unión con la iglesia. Bueno, sería lo mejor todos los días y las horas que se nos proponen, aunque las horas que se nos proponen, podemos decir fijas, son laudes y vísperas, aunque también, como aquí lo vimos, completas para agradecerle a Dios el trabajo y el descanso que nos permite por la noche. Pero sí, la liturgia de las horas es de cada día. Y también la hora intermedia, alguna hora que se celebre, tercia, sexta o nona. Pero a veces también nos vamos porque, ¿y esto me obliga o no me obliga? Y recordemos que ya se nos ha dicho que la liturgia de las horas es ofrecer el trabajo, es estar en comunicación con Dios, en contacto con Dios, para descubrir a cada día lo que Él o a cada día y a cada momento nos está pidiendo. Ahora, en relación o comparación, si queremos así verlo con la Eucaristía, pues ciertamente la liturgia de las horas se toma como una liturgia de la palabra, en donde no hay consagración. Y claro, es más importante la liturgia, la celebración eucarística que comprende la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, y claro, también antes los ritos iniciales y la conclusión en la Eucaristía. Tenemos otra pregunta, dice, Padre, entonces lo correcto es decir celebración de laudes y no rezo de laudes. Es lo más correcto. Sí, gracias. Dice, ¿cómo recomienda estudiar los salmos? ¿Leerlos de corrido o hay alguna forma o método para estudiarlos? Pues eso ya cada uno, según como se le haga fácil. Lo importante es que obtengamos, le demos el sentido a cada salmo y que lo apliquemos, que lo vivamos. Claro, esto pues ya implica estudio, profundizar, ¿verdad? Pues hay, por ejemplo, en el seminario ya está un curso o semestre para los salmos. Por eso yo así de momento no les puedo decir qué libro de los salmos, pero por ejemplo, aquí ofrece en la bibliografía, al final, un cuaderno de los salmos, que si alguien se interesa, pues ahí ve la editorial, el número de cuaderno, porque es una colección. Sí. Dicen también, me gustaría que nos dieran un taller de la liturgia de las horas. Pues yo creo que eso ya se considerará en el decanato. Ya cuando se tenga, ya se les informará. También dicen, los salmos se pueden memorizar algunos y decirlos como jaculatorias.
Sí, pues, por ejemplo, aquí dice que de un salmo se puede hacer una oración a partir del salmo, pero que sea de una manera consciente. Como, como la expresión que a veces decimos cuando se nos pregunta si vamos a realizar algo. ¿Vas a ir a tal lugar? Sí, primero Dios, pero sí vamos, pero aunque vayamos, primero hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios nos permita hacer o lo que nos pida cuando estemos en ese lugar. Siguiente pregunta. Al buscar un salmo, entonces, ¿qué número es el que se toma en cuenta? ¿El que está fuera del paréntesis o dentro del paréntesis? Dijimos que son diferentes traducciones del hebreo y del arameo, aunque esté con diferente número, el salmo es el mismo. Hace un momento, no sé si me di a entender que podemos decir que el Salmo 9 es parte del Salmo 10, pero los salmos siempre son los mismos, no pierden su sentido. Nada más que, por ejemplo, el Salmo 50, que habla de la misericordia de Dios, o que le pedimos a Dios misericordia y que recitó el rey David, pues en algunas Biblias está como 51. Pero como decía, la Biblia de los autores Cantera Iglesias no hace esta división. Y lo reitero, son palabra de Dios. Nada más ahí así nos llevaría un tiempo para ver, me dijeron de este sentido o de esta frase de este salmo. A ver, lo voy a buscar y pues puede decir el salmo que sea, si está en dos, uno en paréntesis y otro sin paréntesis, pues ahí estará cerca el salmo. Siguiente pregunta. Padre, según su experiencia, ¿de qué manera promocionaría la práctica de los salmos en el laico? Pues yo diría que la mejor manera es que se asuma la liturgia de las horas, invitándoles lo importante que es orar por la iglesia y que ahí estamos incluidos nosotros. Invitándoles a que participen a la celebración de la liturgia de las horas. No solamente es que yo les diga, a ver, en la mañana vamos a leer del 1 al 5 y en la tarde del 6 al 3, por decirlo. Yo creo que tiene su sentido la liturgia de las horas, porque está propuesta también por la Iglesia, al frente del Papa, el Magisterio, y es para el bien, y es para la santificación de nosotros, para el bien de la Iglesia, para gloria de Dios y santificación de las personas, como se nos dice en el número 7 de la Sacrosanctum Concilio. Bien, y por último, dice, gracias Padre, en realidad los salmos son un apoyo en la oración. Hay sacerdotes que incluyen la liturgia de las horas dentro de la Eucaristía y se hace muy enriquecedor. Y dan las gracias por su tema. Pues ya ven, como a veces no somos constantes en la participación de la Eucaristía o a nuestra comunidad, y pues no nos damos cuenta de lo que se hace dentro de la misma. Y cuando escuchamos algo, pues nos parece novedoso. Por ejemplo, quien decía, ¿por qué los sacerdotes? No, yo creo que los sacerdotes
Yo creo que últimamente se está pidiendo, se está proponiendo que se haga la celebración de la liturgia de las horas. Pero cuando el Padre lo propone, la gente a veces no se dispone. Y claro, y seguramente que el sacerdote sí lo hace porque como pues también se nos pide. Y cuando alguien dice, Padre, haga oración por mí, pues aunque no le andemos diciendo a cada persona que hacemos oración por ella o por ellos o por él, pues ya en la liturgia de las horas lo estamos haciendo, y no se diga en la Eucaristía. Pero como decía, no es para que caigamos en el pecado de omisión, que pudiendo hacer nosotros, que pudiendo participar en la oración, no lo hacemos. Esa es una falta de omisión. Y se da. Alguien de la familia, cuando sabe que otro miembro de la familia va a participar en la oración, hay rezas por mí, pero pues sí, pero para que tú también te convenzas de que tienes que hacer oración y fortalecerte mediante la oración. Pues gracias. Vámonos a descansar porque ya hace frío, o no sé si alguno de los sacerdotes, si está participando, pues que complemente lo que a mí me preguntaron y que me faltó precisión. Muchas gracias, Padre José. Ya nada más tenemos felicitaciones por su tema, que Dios lo bendiga. Y pues muchas gracias, hermanos. Esperamos algún comentario de algún sacerdote. Monse, si puedes activar sus micrófonos, por favor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un buen descanso. Gracias, Padre José. Buenas noches, hermanos. Los esperamos el próximo viernes. Que tengan bendecida noche y buen descanso.